¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, un fuerte abrazo. Confirmen por favor que me escuchan. Hola Rosalía, ¿cómo está? Bienvenidos, gracias por los saludos. Bruno, María, Víker, José, gracias. Bien, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo está George? Vamos a empezar. La clase anterior terminamos hablando de algunos conceptos iniciales de movimiento de tierras, muy en el horizonte, muy en el orden de la norma de metrados para obras de edificación y habilitación urbanas que he pedido revisar siempre porque es importante. En esta esencia general, pues un orden preestablecido para el análisis de las partidas y luego su cuantificación. ¿De acuerdo? Eh, Nos quedamos acá, ¿no? Ah, vamos a hablar de rellenos. Hemos hablado de excavaciones la clase anterior, de cortes, en esa misma evolución de estas actividades, corresponde hablar ahora de rellenos. ¿Qué son rellenos para la norma técnica de metrados? Comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas, como en el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, etcétera, o el relleno de zonas requeridas por niveles de pisos establecidos en los planos. Dos condiciones respecto a los rellenos, ¿no? Lo que pasa es que en las excavaciones suele haber doble connotación, ¿no? La de la excavación propiamente y otra la de los cortes, siendo ambos en efecto excavación, quitar material. La de los cortes está relacionado con comparar siempre rasantes del terreno con rasantes del proyecto. ¿Cuándo hay que hacer un procedimiento de corte? Cuando las rasantes del terreno están por encima de las rasantes del proyecto, ¿no? Y para llevar ese proyecto al famoso nivel terreno natural con que vamos a recibir el proyecto, hay que hacer un procedimiento de corte, ¿no? Cortar el terreno. Y las excavaciones, perdón, solamente para cerrar, básicamente relacionadas con excavaciones para fines de cimentación, ¿no? Excavaciones para fines de cimentación. Pero en fin, son operaciones bastante parecidas. En el caso de los rellenos, aplican rellenos, repito, para el caso de rellenar una cavidad previamente excavada y donde se ha implantado, llámese una tubería, llámese una cimentación eh, o cualquier otro elemento enterrado. ¿De acuerdo? Y además, para el caso también de esta connotación de relleno, está relacionado con este, en oposición a los procesos y procedimientos de corte, cuando las rasantes del terreno están como por acá y las rasantes del proyecto están como por acá, ¿cómo llegamos a las rasantes del proyecto? Tenemos que hacer un procedimiento de relleno. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de relleno en esta concepción de edificaciones propiamente, cabe la posibilidad de relleno con material propio y cabe la posibilidad de relleno con material de préstamo. ¿De acuerdo? ¿Qué es relleno con material propio? Se utiliza el material previamente, perdón, se utiliza el material proveniente de las excavaciones de la misma obra, debiendo ser resistente, estable, con gran capacidad de compactación, además de no estar contaminado. ¿Qué es rellenar con material propio? Es poder usar como material de relleno aquel material que previamente hemos excavado. Es muy común este procedimiento, ¿no? Sobre todo, para devolver la rasante o para devolver al nivel o para devolver el nivel al nivel de terreno natural. ¿De acuerdo? Repito, es muy común este proceso. O por obvias razones, el terreno que vamos a utilizar como material de relleno tiene que ser un material permitido por las especificaciones técnicas del proyecto. Y la otra connotación de relleno como material propio, se utiliza materiales traídos desde fuera de la obra, debiendo estar cercano a la obra y formado por un material libre de contaminación, con granulometría uniforme que permita alcanzar el nivel óptimo de humedad para el proceso de compactación. Importante, ¿no? Cuando hablamos de material de préstamo,
Estamos hablando de un material que lo que vamos a utilizar de relleno en nuestro proyecto, que viene de fuera de la obra, que viene de fuera de nuestro proyecto. Puede ser de otra obra, puede ser que tengamos otra obra, que en ese caso el material sea un material óptimo, propicio para estos procedimientos de relleno, o puede ser un relleno de una cantera, un material controlado, que finalmente por cuestiones de necesidad de cierta demanda de compactación para un uso en particular, seguramente se nos va a sugerir también en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de relleno hay una alternativa que es esta que se presenta sobre la derecha, que es la tecnología de rellenos fluidos, no muy usado todavía en nuestro medio, sinceramente. Yo creo que es la tendencia, sí, yo creo que es la tendencia, pero básicamente a elección, siempre cuando se tiene que elegir entre dos posiciones, entenderán María, José, hay que, lo lógico en nuestro medio es siempre preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tendría que elegir uno en detrimento de otro? Y la respuesta es evaluar qué es lo más barato siempre. Es lógico pensar así, sobre todo pues en construcción, donde se busca es la mayor plusvalía posible a la inversión. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un relleno con material granular convencional, como son los suelos, con, por ejemplo, utilizar como relleno un concreto fluido particular, ¿no? Con algunas particularidades? Yo diría, el, el tema fundamental es la rapidez del relleno, ¿ya? Es la rapidez con que generamos el proceso de relleno relacionado con dos casos importantes, ¿no? A entender. Primero, cuando rellenamos, y hablamos pues, para empezar, que la altura de relleno debe ser una altura importante, ¿no? Yo diría por sobre el metro 50, para poder generar un efecto comparador. Cuando rellenamos con material granular convencional, se tiene que hacer por capas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas capas de 20 o 30 centímetros como máximo, dependiendo del nivel de compactación que se nos pida, tenemos, repito, capas de 20 o 30 centímetros, someterlos a un proceso pues de apisonado, de compactación, ¿no? Es un proceso un poco más lento, es un proceso más detallado, que va a consumir seguramente mayor tiempo en su ejecución. En el caso de los rellenos fluidos, no tenemos ese problema, ¿no? Simplemente inyectamos un concreto muy fluido y simplemente esperamos que empiece a fraguar. ¿Necesitamos compactar el concreto? Por obvias razones que no, ¿de acuerdo? Entonces, este concreto en particular, vamos a ver un videito, por favor, acá hay un videito, un segundo. Discover tips, tricks, and info about the world's most versatile building product with Cheney Enterprises Concrete Briefs. Flowable fill is a low-strength, highly flowable concrete that is great for all your backfilling needs, particularly in hard-to-reach places. Reliafill, Cheney Enterprises' proprietary mix of flowable fill, has similar ingredients to concrete, but isn't concrete. Instead, cement, sand, water, and fly ash combine to create a sturdy substitute for traditional fill that is also called controlled low-strength material. Because it flows into place, flowable fill requires no compaction. Its viscosity and strength can be altered to meet the needs of any backfill project, and its fluidity allows it to flow long distances to even the hardest to reach places. Because it flows into place, flowable fill requires half the cost of manpower and equipment compared to traditional compacted fill. Using flowable fill also eliminates the need for conventional backfilling equipment such as compactors and backhoes, and easily conveys by pump, chutes, or buckets. Flowable fill simplifies construction, helping you avoid the headaches caused by traditional backfill materials while speeding up construction. Because it flows into place, it easily compacts materials under and around pipes. Its controllable set times allow the job to be completed faster. It can even be placed underwater. In some cases, trenches that contain water or moisture may not have to be pumped before installation. Flowable fill can be color-coded for easy utility identification.
Regardless of temperatures and environmental conditions, it can be designed to accommodate construction needs. Simplifying construction while saving costs, manpower, equipment, and time, Reliafill is the best choice for your flowable fill job. Thank you for watching. Una característica importante de este tipo de concretos fluidos es su cantidad de cemento, ¿no? Son mezclas, repito, muy fluidas, con cantidad de cemento del orden entre 50 y 100 kilos por metro cúbico. Les traslado una pregunta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un 210 convencional, ¿cuántos kilos de cemento utilizamos? María, Víker, ¿recuerdan? Cuando hablamos de un concreto 210, por ejemplo, dependiendo del diseño de lo fino, el diseño de mezcla, sí, ¿no? Eric, 9 bolsas, estamos hablando pues entre 350 y 400 kilos por metro cúbico de concreto, ¿no? El contenido cementicio en este tipo de rellenos fluidos es bastante bajo. Pero que no se necesita resistencia, sinceramente, ¿no? Porque ¿con quién nos vamos a comparar? Nos vamos a comparar con la resistencia del suelo. 10, 8, 15 kilos centímetro cuadrado. Cualquier concreto, por más paupérrimo que sea, va a sobrepasar necesariamente toda esa demanda resistente. Cuando hablamos de movimiento de tierras, es importante también conocer y reconocer a partir de su compresibilidad la variación volumétrica en esta connotación de volumen aparente de un material como lo es el suelo o como lo son los suelos, ¿no? ¿Por qué es importante entender esta suerte de variación volumétrica o reconocerlo, el famoso volumen aparente cuando a suelos nos referimos? Porque hay dos cosas y vamos, de repente no lo he mencionado, pero lo voy adelantando en connotación con lo que exige y pide la norma de metrados. Cuando a nosotros se nos pide calcular o medir o metrar las excavaciones y los rellenos, sea cual fuese su tipo en particular, lo que tenemos que hacer es calcular volúmenes geométricos, ¿de acuerdo? Repito, cuando vamos a medir, cuando vamos a metrar excavaciones, cortes y rellenos, lo que tenemos que calcular son volúmenes geométricos, pero eso no pasa cuando se mueve el material, ¿no? En partidas, por ejemplo, como la eliminación de material excedente. Porque en esa condición en particular, la apariencia volumétrica del material ha cambiado. ¿Respecto de qué? Respecto de un estado previo en reposo en el que se hace un cálculo geométrico. ¿De acuerdo? Esto finalmente en el ejercicio que hagamos más adelante seguramente lo vamos a anotar numéricamente. Entonces, si analizamos las diferentes operaciones típicas en los movimientos de tierras para edificaciones, por ejemplo, cuando pensamos, por ejemplo, el volumen, como nosotros llamamos el volumen en el estado de reposo, el volumen natural del terreno, vamos, y asumimos un volumen aparente de 1, cuando vamos atacando ciertas operaciones con el mismo terreno, por ejemplo, con los procesos de la excavación, con los procesos de carga y transporte, sufre un esponjamiento en el terreno. Es decir, este volumen aparente 1, propio de estos procesos de movimiento, se puede convertir en 1,20, se puede convertir en 1,30, 1,10, 1,15, 1,40, dependiendo de las condiciones particulares del suelo que estemos moviendo. Ese incremento del volumen aparente va acorde con el factor de esponjamiento, perdón, el porcentaje de esponjamiento o el factor de esponjamiento, ¿no? Entonces, si seguimos con las operaciones, cuando ese material lo vamos a vertir nuevamente, seguramente por una cuestión natural
la operación, nuevamente va a sufrir una suerte de compactación menor seguramente respecto de una compactación con equipo, pero algo se va a compactar. Podemos ir reduciendo seguramente estos volúmenes aparentes en el orden de 1.10, 1.05, eventualmente pudiésemos llegar a 1 si de repente este camión pasa y repasa muchas veces encima del suelo, puede ser, ¿de acuerdo? Y a dar el salto a la compactación sugieren seguramente nuevamente a volúmenes unitarios respecto al volumen en banco, incluso obtener volúmenes unitarios por debajo de el volumen aparente en banco, el volumen aparente en estado de reposo. Ahí entran a tallar los famosos conceptos de mejoramiento del tamaño, ¿no? Relacionado básicamente con la posibilidad de la reducción de vacíos para tratar de optimizar la densidad de los suelos. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo mismo, de repente un poco más gráficamente. Un volumen en banco de 1 metro cúbico aplicado con un porcentaje de esponjamiento, ese volumen aparente va a aumentar, pero además este volumen en banco se puede compactar. Entonces aparecen dos conceptos acá, ¿no? Aparecen dos conceptos que seguramente ustedes recuerdan. El porcentaje de esponjamiento y el porcentaje de compacidad. ¿De acuerdo? El porcentaje de esponjamiento y el porcentaje de compacidad. Entonces, cuando vamos a tener partidas de movimientos incidentes, ¿no? Cuando las partidas de movimiento de tierra son particularmente incidentes en nuestros proyectos, aunque son datos que debiéramos pedir siempre en los estudios de mecánica de suelos, ¿de acuerdo? Si queremos ser lo más finos posibles en el cálculo, porque siempre es un albur, siempre hay que buscar siempre niveles de certeza, siendo prácticamente imposible llegar a números exactos cuando en movimiento de tierras grandes se hable. Esta información, tanto el porcentaje de esponjamiento como el porcentaje de compacidad, debería venir en los estudios de mecánica de suelos. ¿Correcto? Deberían venir en los estudios de mecánica de suelos. Pero para fines didácticos muchas veces podemos recurrir a tablas como estas que se presentan acá, a tablas de alguna bibliografía también que es amplia, o incluso en la propia norma de metrados. En la propia norma de metrados hay una tabla también con mediana amplitud, donde hace referencia sobre todo al factor de esponjamiento. ¿De acuerdo? Solamente para aclarar, por ejemplo, qué cosa es el factor de reducción. El factor de reducción no es otra cosa que 1 menos el porcentaje de compactación. El porcentaje de compacidad. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar esta tablita para finalmente calcular esta suerte de movimiento volumétrico del suelo cuando lo vamos moviendo, sobre todo, para fines de eliminación de material excedente. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, por favor, porque esto se convierte en muy importante. Cuando metramos excavaciones, cortes y rellenos, se metra a volumen geométrico. Cuando vamos a metrar o cuando vamos a mensurar la eliminación de material excedente, por ejemplo, o el movimiento de excedentes dentro de nuestro propio terreno, de nuestro propio predio, que pudiese ser un predio bastante grande donde amerite mover tierras internamente, tenemos que considerar para esos movimientos el porcentaje de esponjamiento y el factor de reducción. ¿De acuerdo? Eric pregunta, la compactación del suelo, ya sea para vías o cualquier tipo de carretera, pertenece a obras de saneamiento. La compactación del suelo, ya sea para vías o cualquier tipo de carreteras, pertenece a obras de saneamiento. No le entendí la pregunta, perdón. Pertenece a obras de saneamiento. Una carretera no es una obra de saneamiento necesariamente, ¿no? Disculpe, Eric, no. Si me puede aclarar la pregunta, bienvenido sea. La verdad no la entendí.
Sin obras de saneamiento hay que hacer compactación, seguramente también. Muchas veces los fondos donde van a pasar las tuberías tienen algún requisito particular de compactación, ¿no? No seguramente con la demanda que se requiere pues para una vía que usted comenta, con niveles de Proctor seguramente del orden del 95% como siempre, generalmente, con mucho mayor nivel de control seguramente en la secuencia de los puntos de prueba, pero en obras de saneamiento, dependiendo de la obra de saneamiento en particular a que se refiera, también necesariamente hay que, seguramente, a exigencia del expediente técnico, vamos a tener que hacer algún tipo de trabajo de, compactación, o por lo menos de apisonado. Otra partida de movimiento de tierras es la nivelación interior y apisonado, culminando los trabajos de cimentación sobre la nivelación o declive general indicado en los planos. Existe una diferencia entre el nivel de terreno en esa etapa y el nivel requerido para recibir el piso. Resumiendo, cuando ya hemos hecho la excavación, hemos implantado nuestros cimientos, hemos desarrollado los elementos verticales del primer nivel por lo menos, la superficie, y luego de haber hecho los procedimientos de relleno, por lo menos para volver hasta el nivel de terreno natural, esa superficie interior es una superficie pues que no es del todo plana, que no es del todo lisa, que no es del todo idónea. ¿Para qué? Para recibir el pavimento, si es pues una edificación industrial, si es una edificación comercial, o para recibir el falso piso. Entonces, esta suerte de refine superficial para recibir el pavimento o para recibir el falso piso es lo que se llama nivelación interior y apisonada. Y acá quiero compartir y recordar con ustedes algunos conceptos muy importantes de la importancia, valga la redundancia, de los procedimientos de compactación relacionados con una información relevante sobre esto que es la famosa curva de compactación. Seguramente ustedes han escuchado en algún curso previo qué cosa es la curva de compactación, cómo se arma la curva de compactación y finalmente qué podemos analizar de información de ese tipo. ¿Ya? Miremos juntos este video porque me parece muy importante para ir cerrando el tema ya de movimiento de tierras. Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto trata de explicar qué es la curva de compactación. Para ello tendremos dos objetivos. En primer lugar, entender qué es la curva de compactación de un suelo y cómo se puede determinar. Y en segundo lugar, comprender la influencia que tiene en la curva de compactación el tipo de suelo y la energía de compactación. Para ello hemos dividido el contenido en 5 partes: la compactación y sus efectos, la determinación de la curva de compactación, qué elementos tiene la curva de compactación, cuál es la influencia del tipo de suelo y cuál es la influencia de la energía de compactación. La compactación es el proceso que sirve para aumentar la densidad de un material aplicando fuerzas externas, estáticas o dinámicas. Con ello pretendemos conseguir los siguientes efectos. En primer lugar, aumentar el rozamiento interno de las partículas, disminuir los huecos o impermeabilizar. Todos estos efectos son muy interesantes dentro de las obras tanto de ingeniería civil como de edificación. Para poder determinar una curva de compactación se hace lo siguiente. Esta curva es una curva empírica y en laboratorio lo que se toman son al menos 5 determinaciones de un suelo con distintos grados de humedad. Esta humedad que no se diferencien en más de un 3% entre los puntos y con una energía de compactación totalmente estándar, establecida,
medir cuál es la densidad seca alcanzada. Un ensayo típico para realizar esta curva es el ensayo Proctor. Si vemos, esta curva tiene una característica bastante interesante, que es que tiene un máximo. Es decir, que para una humedad que vamos a denominar humedad óptima, existe una densidad máxima para ese suelo con esa energía de compactación. Dentro de la curva de compactación podemos distinguir distintos elementos. La parte izquierda de la curva, la parte izquierda de la humedad óptima, vamos a denominarla como rama seca de la curva. A la parte derecha, la rama húmeda. Y hemos superpuesto estas líneas que veis aquí. La que está más a la derecha es la línea de saturación de un suelo, es decir, es la línea del suelo que tiene un volumen de aire nulo, un volumen de aire cero. Es evidente que la curva de compactación nunca podrá superar esa línea de saturación. Otra cosa interesante es observar cómo empíricamente, más o menos, los suelos presentan ese máximo de compactación cuando el volumen de huecos de aire puede estar en torno al 5%. Es muy difícil eliminar completamente todas las burbujas de aire de un suelo. Otro aspecto interesante es el concepto de margen de humedad. Si nosotros, por ejemplo, en proyecto necesitamos esta densidad seca, este peso específico seco, y trazamos una horizontal, podemos comprobar que en obra cualquier humedad que exista entre omega sub 1 y omega sub 2 nos permitiría para esa energía conseguir la densidad de proyecto, lo cual es bastante interesante. Sin embargo, no todos los suelos presentan curvas similares. Aquí hemos querido representar dos tipos distintos de suelo. Si nos fijamos en esta curva de aquí arriba, podemos comprobar cómo la curva tiene un máximo bastante establecido. Las ramas, tanto seca como húmeda, pues tienen cierta pendiente, y este tipo de suelos con óptimos claros y pendientes pronunciadas serían típicos de suelos cohesivos, suelos que presentan un porcentaje de finos elevado. En cambio, cuando nos encontramos con suelos granulares, nos encontramos con curvas más planas, donde el óptimo no está tan claro. Y bueno, quizá la ventaja que presenta este tipo de suelos es que la compactación no es tan sensible a los cambios de humedad. Otro aspecto de gran interés es saber cómo cambia la curva de compactación en función de la energía de compactación. Para ello vamos a ver esta gráfica, que es tremendamente interesante. Nosotros podemos compactar con una energía determinada y obtener una curva de compactación como esta, que es la típica. Para esa energía la podemos dar pues, con una máquina determinada, con un número de pasadas sobre la capa determinado y con un espesor de capa. Nosotros podríamos aumentar esa energía de compactación, en cuyo caso obtendríamos una curva diferente, que es esta que vemos aquí arriba. Esta curva se encuentra desplazada hacia la izquierda y hacia arriba. Si observamos, podemos ver cómo los óptimos de ambas curvas aproximadamente se encuentran en la misma línea que define un índice de huecos de aire en torno al 5%. ¿Cómo podemos conseguir esta mayor energía? Bueno, o tenemos una máquina más potente, de mayor peso, o bien aumentamos el número de pasadas, o bien lo que hacemos es reducir el espesor de capa, con lo cual la energía por unidad de espesor
evidentemente aumenta. Esto es importante en obra. Si, por ejemplo, nos encontramos un día que ha llovido y el suelo presenta una mayor humedad, siempre que lleguemos, o sea posible llegar a la densidad exigida por proyecto, pues es evidente que deberíamos de reducir la energía de compactación. En este caso, fijaros que la humedad óptima sería mayor y para reducir esta energía, pues deberíamos dar un menor número de pasadas o bien aumentar el espesor de capa. Este efecto de la energía habría que decir que es o tiene mayor importancia en los suelos finos de comportamiento cohesivo que en los suelos granulares. Y para finalizar, podemos aportar las siguientes conclusiones. En primer lugar, decir que al compactar existe una humedad que maximiza el peso específico seco del suelo. En segundo lugar, al compactar, la variación de humedad influye más en los suelos cohesivos que en los granulares. Y por último, decir que un aumento de la energía de compactación permite alcanzar mayores pesos específicos secos con una humedad óptima menor. Gracias por su atención. Bien, quiero resaltar bastante claro, creo, el video. Quiero rescatar un par de cosas importantes, ¿no? Esta necesidad muchas veces permanente en obra de buscar mejoras en la compactación de los suelos, relacionado justamente con esto que se comenta en el video, de cómo finalmente pasamos o movemos una curva de compactación hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? En esta suerte de eh, incorporación de energía. Incorporación de energía. ¿Cómo manejamos eso? Solamente repito, por favor, lo que dice lo que acabamos de escuchar juntos. O aumentamos la capacidad del equipo, el peso del equipo, o disminuimos el espesor de la capa, ¿no? A menor espesor de capa la energía aumenta, o eventualmente aumentamos el número de pasadas, ¿no? Vamos a tener que optar seguramente por alguna decisión en particular o la que tengamos a la mano. Y la otra importante, que es esta suerte de variación de humedad, es más bien poco sensible a los suelos granulares, y eso es perfectamente cierto, ¿no? Cuando tenemos suelos granulares, muchas veces por más cantidad o por más peso que le demos al equipo, por más cantidad de pasadas, o por el manejo de los espesores de la capa, muchas veces los resultados son realmente poco halagüeños, ¿no? El incremento de la densidad finalmente es menor. En esos casos, generalmente lo que sucede, repito, cuando el suelo es extremadamente granular, lo que hay que hacer es un mejoramiento del terreno, un cambio de terreno, un mejoramiento del suelo, o incorporando de repente finos a esta matriz granular, o en todo caso haciendo un cambio total de un material mucho más idóneo para poder ser compactado. ¿De acuerdo? Otra partida importante es la eliminación de material excedente. Comprende la eliminación del material sobrante después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. La unidad de medida siempre es el metro cúbico. ¿De acuerdo? Esta es una suerte de interpretaciones que hacemos para medir finalmente la eliminación de material excedente. Son bastante parecidos, ¿no? Lo vamos a aplicar ahora que hagamos un ejercicio numérico. El primero más del lado de la realidad y el segundo más digamos, el conservadurismo de la norma, ¿no? Cuando analicemos eliminación de material excedente, la lógica nos dice, ¿no? Si yo he tenido un trabajo de relleno, pero he tenido un trabajo de excavación, eso que he metrado a volumen geométrico, cuando lo he sacado de su estado de reposo, ha pasado a ser un material en estado suelto. Entonces, finalmente, si yo tuviese que eliminar todo ese material,
Lo que corresponde eliminar no es el volumen geométrico, sino el volumen aparente en estado suelto, ¿de acuerdo? Pero cabe la posibilidad, cuando tengamos la necesidad de utilizar parte de ese material ya excavado como material de relleno, tengo que hacer ese análisis, ¿no? Que ese material está esponjado, si lo voy a utilizar como relleno, estoy rellenando una partida o un cálculo previo que es un volumen geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, manejar esa información se convierte particularmente sensible cuando se hace este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Lo vamos a analizar numéricamente y le pido que lo revisen también, pero lo vamos a analizar numéricamente en un ejercicio que vamos a hacer en unos minutos. Bien, este ejercicio dice rápidamente, si disponemos de una pala cargadora con una capacidad de cuchara de 1 metro cúbico y un volquete con una capacidad de 10 metros cúbicos y una masa máxima de 20 toneladas, a partir de la densidad suelta de la tabla adjunta se requiere calcular lo siguiente. El peso y volumen máximos por volquete de arcilla muy blanda extraída. ¿Okay? Acá quiero hacer una reflexión o reflexionar juntos. Cuando muchas veces evaluamos la cantidad de viajes a partir de la capacidad del transporte que tenemos a disposición, muchas veces solemos evaluar solamente la capacidad en volumen de la unidad, ¿de acuerdo? Ahora, hay que ser sinceros también. Muchas veces la densidad del material, la densidad suelta del material que transportamos nos permite esa opción de, repito, completar volumétricamente la capacidad en volumen, ¿no? O de completar un camión o de completar un volquete a tope con su capacidad volumétrica. Pero hay que tener claro también que así como estas unidades de transporte tienen una capacidad volumétrica máxima, tienen también una capacidad máxima en peso, una capacidad máxima en masa, ¿de acuerdo? Entonces hay que evaluar muy bien, repito, sobre todo cuando la densidad del material que estamos cargando en estado suelto se va haciendo cada vez más grande, hay que preguntarnos si en efecto podemos transportar o podemos emplear esa unidad a lo que yo llamo volumen pleno, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo el material que hay que transportar es arcilla muy blanda, una información fundamental a conocer es la densidad en estado suelto de la arcilla muy blanda, ¿no? Dice arcilla muy blanda, correcto. Buscamos acá en este listado. ¿Dónde está? Acá miren, arcillas muy blandas. ¿Cuál es la densidad aparente en estado suelto? 1.1 toneladas por metro cúbico. 1.1 toneladas por metro cúbico. Entonces, yo creo que una pregunta inicial, ¿cómo atacar esto sería? Si yo quiero completar esta unidad a volumen pleno, debo preguntarme cuánta masa o cuánto peso estoy transportando. ¿Cómo hacemos? Si multiplico 10 por 1.1 me salen 11 toneladas. La pregunta es, ¿puedo transportar 11 toneladas en esta unidad? Sí. ¿Por qué? Porque su capacidad en peso, su capacidad en masa son 20 toneladas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la unidad con su máxima capacidad volumétrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, si cambiamos de material y pasamos más bien que lo que tenemos que transportar es una roca dura, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Buscamos acá el roca dura acá. ¿Cuál es la densidad aparente de la roca dura? Ya cambia, se multiplica, estamos hablando de 2.8. Si hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Digamos, 2.8 por 10. Si quiero llenar los 10 metros cúbicos del camión con este material, ¿cuál es el peso? Serían 2.8 por 10, 28 toneladas. Y ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo cargar, no puedo llenar un camión a capacidad plena, este camión a capacidad plena de un material de 2.8 toneladas por metro cúbico. ¿Por qué? Porque estaría cargándolo 28 toneladas y la capacidad en masa o en peso de la unidad son solamente 20 toneladas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, ¿qué pasa?
voy a utilizar o voy a usar la unidad en atención a su máxima capacidad en masa. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a poder cargar, no voy a poder usar el mismo camión a su máxima capacidad volumétrica. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es lo máximo que puedo cargar volumétricamente ese camión para no exceder su capacidad en peso, su capacidad en masa? 7.15 metros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo usar estos 7.15 metros cúbicos? La capacidad en masa dividido entre el peso específico, ¿no? 2.8. Supongo que si divide en 20 entre 2.8 debería estar en esto, salvo que me equivoque, ¿no? A ver si lo confirman, por favor. Ok, perfecto. Hay un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Seguramente en la PC van a venir cosas, similares, ¿no? Es bastante simple en realidad. Dice, se realizan trabajos de excavación en un banco de roca alterada, 50% de roca, 50% de tierra. El material producto de la excavación debe ser transportado a la planta de transformación ubicada a 100 kilómetros. En la zona solo se encuentra con volquetes de capacidad de 18 metros cúbicos y 16 toneladas. Cada viaje cuesta 700 soles incluido EGB. En banco se van a extraer 680 metros cúbicos y las propiedades del material son. Acá tenemos la indicación del material, la que corresponde a este análisis sería esta de acá, 50 y 50, ¿no? Tenemos DS de la densidad suelto, tenemos la densidad en banco y tenemos el porcentaje de esponjamiento. ¿Okay? ¿Cuál sería el costo de transportar el material excavado a la planta de transformación? Seguramente hay varias formas de atacar este problema o este tipo de ejercicios. Yo sugiero el siguiente. Primero hacemos un análisis en volumen. Siempre se hace un análisis en volumen. Si analizamos el primero con la capacidad volumétrica de la unidad, ¿de acuerdo? ¿Qué información tenemos? Tenemos el volumen en banco, que no es otra cosa que el volumen geométrico, son 680 metros cúbicos. 680 metros cúbicos. Este es el material que es excavado en banco, volumen geométrico, que finalmente se quiere transportar. ¿De acuerdo? Pero lo que se transporta no es el volumen en banco. ¿Qué es lo que se transporta? El volumen en estado suelto. ¿Y el volumen en estado suelto qué es? El volumen en estado suelto no es otra cosa que el volumen geométrico o el volumen en banco esponjado. Es decir, 1 más, en este caso, el SW, que es el porcentaje de esponjamiento. 680, 1 más, acá, 0.33. Entonces ya tenemos el volumen suelto. Si alguien me ayuda, sería fenomenal, por favor. ¿Cómo? Porque no los escucho, no los puedo leer. 904.4. 904.4 metros cúbicos. ¿Ok? Ahora sí, entonces decimos el número de viajes será igual a 904.4 dividido la capacidad en volumen de la unidad, 18 metros cúbicos,
¿Y eso cuánto sale? ¿Me ayudan al toque, por favor? 50.24. 50.24. 24 es un viaje a más. Estamos hablando de 51 viajes. Si esto lo monetizamos, estaríamos hablando de 51 por 700, ¿no? 7 por 5, 35, 35.700, si no me equivoco. Me corrigen, por favor, ¿eh? Sí, profe. ¿Sí? Correcto. ¿Basta con eso? No, ¿no? Si vamos a ir de este lado, de este camino, hay que chequear en peso. ¿Sí? Entonces, si lo voy a chequear en peso, ¿qué necesito saber? Si yo sé que este es el volumen que voy a mover, que es el volumen en estado suelto, necesito saber el peso en estado suelto, ¿no? Necesito saber el peso en estado suelto. ¿Cómo calculamos el peso en estado suelto? Multiplicando el volumen en estado suelto por la densidad en estado suelto, que acá le están poniendo D sub S. 904.4 por la densidad en estado suelto acá, ¿no? 1.72. ¿Me ayudan? ¿Cuánto sale eso? 1555.568. 1500.568 me dice, ¿no? Sí, profe. Sí. O sea, sí. ¿Ok? Toneladas. Ahora sí, número de viajes. Igual 1555.57 dividido 16. ¿Cuánto sale eso? ¿Me ayuda? $97.22. 98, profesor. 97.22, 98. ¿Ok? Monetizamos 98 por 700. Ahí sí no doy. ¿Cuánto sale? 60.000 tantos. ¿Ok? ¿Cuánto hay que pagar entonces? 35.000, 68.000. ¿Cuánto nos va a costar? En todo caso, ¿cuánto debo 35. prever? ¿Eh? ¿Cuánto? 35.700, profesor. 35.700. ¿Por qué no 68.600? Porque es más barato. Hay que preguntarse, ¿no? Normalmente siempre en estos casos se toma el más desfavorable, ¿no? Vamos a tener que pagar esto. Porque si usted analiza cuál es la capacidad que finalmente está controlando el manejo de este material, es la capacidad en peso y no la capacidad en volumen, ¿no? Si esta es la densidad en estado suelto, ¿de acuerdo? Usted multiplique, ¿no? 1.72 por 18 metros cúbicos, que es la capacidad de la unidad, ¿cuánto le sale? $30.96 toneladas. ¿Y cuál es la capacidad
en peso de la unidad? Solamente 16. Usted puede meter, si usted quiere pagar solamente 35.700 soles, quiere decir que va a utilizar la unidad a capacidad volumétrica plena, es decir, que debiera meter 30.96 toneladas en cada uno de los camiones. La pregunta es, ¿usted puede meter 30 toneladas en un camión que solamente tiene capacidad de 16 toneladas? No, no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que elegir? En este caso, el ejercicio está relacionado con la capacidad a evaluar para poder mover todo este material con la densidad y con las condiciones características de este material, es cargar los camiones utilizando su máxima capacidad y masa. Eso implica que no vamos a completar su capacidad en volumen. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna consulta? O sea, profesor, para la mayoría de casos, bueno, para todos los casos siempre se va a considerar el costo más desfavorable. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en algunos casos va a ser el análisis en volumen, ¿no? En algunos casos va a ser el análisis en volumen y en algunos no necesariamente. Por ejemplo, una forma bien rápida de detectar esto, pero ya es dar de repente un paso adelante, ¿no? Si yo analizo este camión, por ejemplo, ¿no? Este camión tiene 16 toneladas y 18 metros cúbicos, ¿no? Si saco, por ejemplo, un indicador que se llama, por decir un caso, aunque pueda parecer una aberración, ¿no? Una densidad del camión, ¿ok? Esa densidad del camión, ¿a qué sería? 16 entre 18, ¿cierto? Y esto nos va a dar toneladas metro cúbico. Si calculamos 16 entre 18, ¿qué obtenemos? 0,9 entre comillas. O sea, 0,8, ¿no? 0,89, digamos, ¿no? Toneladas metro cúbico. ¿Esto qué significa? Que si la densidad del material que voy a transportar está por encima de esta densidad del camión, va a mandar la capacidad en peso. Y si la densidad del material que voy a transportar está por debajo de esta densidad del camión, lo que va a mandar es la densidad en volumen, perdón, la capacidad en volumen del camión. ¿De acuerdo? Si vamos por el lado largo como lo hemos resuelto acá, estamos perfectamente bien resueltos también. Siempre hay que escoger por obvias razones el más desfavorable, ¿no? Imagínese usted eligió 35.700, pero usted cuando va y finalmente contrata el camión no le va a permitir completar ese camión con la capacidad total del volumen, solamente va a poder cargar incluso la mitad, casi la mitad volumétricamente. ¿Qué hace con casi la otra mitad del material? Entenderá que en ese momento va a tener usted, le van a pedir su carta de renuncia, ¿no? Pues va a tener que retirar. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? todo claro, profesor. Correcto. Sí, le van a tomar una captura. Ok. Bien. Descansamos un par de minutos y volvemos para hacer un ejercicio de metrados.
Ok, tomen nota de estos ejercicios. Yo voy a desarrollar el primero. Vamos a ver, vamos a empezar por el primero. Eh, he hecho algunas mejoras en los textos respecto de los ejercicios que están planteados en las diapositivas que seguramente ustedes tienen, sobre todo para facilitar el cálculo de los metrados, ¿no? Faltaban algunos detalles, un poco para redondear bien las ideas, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a metrar el ejercicio número 1. Ya lo tengo acá. Dice, segundito. Dice, calcule el volumen de excavación, relleno y eliminación en un área plana de 20 metros por 30 metros. Se entiende que la geometría en planta entre los ejes 1, 6, A y E tiene pues 20 metros de un lado, el lado menor, y 30 metros del otro lado, cuyo suelo es tierra común. Cuando nos habla de tierra común, lo podemos relacionar finalmente para en una tabla o en la tabla que tenemos en clase, buscar el porcentaje de esponjamiento y el factor de reducción. Dice, las zapatas Z1 se ubican en esquina, las zapatas Z1 se ubican en esquina, las zapatas Z1 se ubican en esquina, se refiere a estas de acá, 3, 4, miden 1,80 por 1,80 en planta. Las zapatas Z2 se ubican en el interior, como por ejemplo dice ejes 2 y D, ejes 2 y D, como acá. Esto aplica a todas estas zapatas, ¿no? Todas estas de acá. Y las zapatas ubicadas en el perímetro, que no son obviamente las de esquina, llámese esta de acá. No le han puesto nombre en el ejercicio, pero le podemos llamar Z3, ¿no? La podemos llamar Z3. Estas serán entonces las Z3. Estas serán las Z2, las que he marcado en Z1, perdón, las que he marcado en rojo. Y estas serán las Z2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la Z1 en planta miden 1,80 por 1,80, la Z2 2 por 2 y la Z3 1,50 m por 1,50 m. ¿Basta con eso para el metrado? No, pues no, necesitamos otra información. Siempre una información fundamental y relevante para hacer movimiento de tierras o para evaluar movimiento de tierras es desde dónde empezamos la excavación. ¿Y desde dónde se empieza la excavación? Desde el nivel de terreno natural. Y en este caso, el nivel terreno natural es 0, 0. Siempre 0, 0 el nivel de terreno natural, no necesariamente, ¿no? En este caso es 0, 0, sí, pero no necesariamente el nivel de terreno natural es 0, 0, ¿de acuerdo? Luego también nos habla que el nivel de piso terminado es menos 0,30, menos 0,30, nótese, ¿no? El nivel de piso terminado está por debajo, el nivel de piso terminado está por debajo de el nivel terreno natural. Eso, recuerden que lo hemos venido hablando, ¿no? Esta connotación, cuando tenemos el nivel de piso terminado por debajo del nivel terreno natural, ¿qué partida sugiere? Una partida de corte, ¿no? Es decir, tengo que bajar, tengo que alinear las rasantes de mi terreno con las rasantes del proyecto. Sugiere una partida de corte.
Además, el nivel de fondo y cimentación está en menos 1,80. ¿Ok? La sección de las columnas, 0,50 por 0,50. La altura de la zapata o el peralte de la zapata, 1 metro. El pavimento de toda el área es una losa de concreto terminada de 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, hay que intuir que estamos delimitando el terreno entre los ejes 1 y 6 y entre los ejes A y E. Ese es el perímetro del terreno. Vamos a tener toda esta cantidad de zapatas, ¿de acuerdo? Son 3 tipos de zapata distintos. ¿Qué cosa resaltamos en principio? Que el nivel de piso terminado de este predio va a estar por debajo del nivel de piso del nivel de terreno natural. Eso sugiere en principio, una partida de corte. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando atacamos procedimientos de metrados, y seguramente es lo que van a hacer también ustedes en los análisis que van a hacer en sus trabajos, en sus trabajos finales. Hay que procurar seguir el ordenamiento de la norma técnica. Independiente de la información que tengamos, hay que procurar seguir el ordenamiento para, vamos, agarrarle unas formas adecuadas en la ejecución de este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar las partidas de movimiento de tierras. Ya le he colocado acá su codificación, OE 2.1, movimiento de tierras. Si pasamos a la siguiente partida, nos habla de una OE 2.11, nivelación de terreno. La pregunta es, ¿aplica nivelación de terreno? Siempre es bueno considerar cuando estamos, cuando vamos a trabajar un proyecto en general, siempre hay que considerar una suerte de nivelación superficial del terreno. Para efectos de idoneidad en principio en la implantación, ¿no? Idoneidad en principio de la implantación. Sí, ¿alguna consulta? ¿No se me escucha? ¿Hola? Sí se escucha, ¿Me escucha? profesor. Ok, sí, porque tengo acá el micro y la cámara prendida, me parece raro. Ok. Entonces, yo creo que colocamos esta partida, sinceramente, colocamos la partida. No es lo que se nos está pidiendo calcular, pero coloquemos la partida por una cuestión de orden, ¿no? Coloquemos la partida por una cuestión de orden y iremos evaluando finalmente su pertinencia o no en la medición. Entonces tenemos la partida, dentro de las partidas de movimiento de tierras, la partida nivelación del terreno, y dentro de esa partida nivelación del terreno, unas específicas en particular, que son o la nivelación simplemente o el nivelado apisonado. Ya nosotros viendo en perspectiva, estamos viendo que vamos a hacer trabajos de corte. Si vamos a hacer trabajos de corte, en principio pudiésemos obviar esta partida, porque vamos a cortar el terreno desde el nivel terreno natural, pero yo creo que siempre es bueno considerar por lo menos una nivelación, así sea sin apisonado primigeniamente, ¿de acuerdo? Porque muchas veces hay que evaluar también colocación de obras de construcciones provisionales y ese tipo de cosas que de repente es necesario merituar. ¿Okay? Entonces, podemos hablar de esta partida puntual, nivelación. Si revisamos la información del reglamento de metrados, cuál es la forma de medición, o la unidad de medición, metros cuadrados, unidades superficiales, metros cuadrados, ¿verdad? Siempre es bueno leer también lo que a criterio de la norma es la sugerencia para su medición. Nos dice
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicándose en el metrado la altura promedio de corte y relleno, así como la clase de material. En el caso de nivelado apisonado, se indicará el número de capas por apisonar para efectos de cálculos de costo. ¿Okay? Podemos poner acá entonces nivelación sin tener la información, ¿eh? Nivelación superficial, poner más o menos 0.30 metros. ¿Okay? Una vez, la longitud 30 metros y el ancho 20 metros. $600 metros cuadrados, vamos totalizando de una vez acá. ¿Okay? Ya tenemos una primera partida, nivelación superficial, más o menos 30 centímetros de espesor, una vez 30 por 20, 600 metros cuadrados. Básicamente el terreno completo. No nos están pidiendo analizar esto en particular, pero, vamos, repito, en la forma como normalmente llevamos los metrados en el cumplimiento del ordenamiento, podemos hablar de este tipo de aplicación. ¿Ok? Y acá quiero discutir algo con ustedes, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a tener un trabajo, un procedimiento de corte en principio, ¿no? Entonces, y acá vale la pena siempre hacerse la pregunta, ¿no? Si yo sé que tengo que bajar o el nivel de piso terminado está por debajo del nivel de terreno natural, voy a tener que hacer un trabajo de corte. Pero sé también que tengo que hacer excavación para zapatas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago primero? ¿La excavación de las zapatas o hago primero el trabajo de corte? ¿No? Yo creo que lo lógico siempre es hacer primero el trabajo de corte, ¿no? O sea, es decir, si tengo un canchón de 600 metros cuadrados y sé que tengo que rebajar el nivel porque el nivel de piso terminado está por debajo de ese nivel, lo primero que hago es, ok, bótame todo el material hasta llegar a ese nivel. Y cuando ya estás en ese nivel, que el arrasante del proyecto te pide, recién hacemos los procedimientos de excavación propiamente para las zapatas. Eso es lo más lógico, eso es como cualquier ingeniero seguramente atacaría el problema. Yo creo que lo primero que hay que medir, lo primero que hay que evaluar para no duplicar volúmenes son las partidas de corte, ¿ya? Entonces, voy a poner primero las partidas de corte y luego en la planilla ya las podemos cambiar si lo desean, ¿no? Pero si no, quiero metrar primero las partidas de corte. O en todo caso, ponemos las partidas de corte por acá. Cortes. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la norma sobre cortes? Básicamente ya la medición. Básicamente la medición. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos dimensionalmente. ¿Ya? Ubiquémonos dimensionalmente. Primero, vemos que el nivel de terreno natural es único para todo el predio, siempre 0,0, que el nivel de piso terminado, se entiende, es el mismo para todo el predio, menos 0,30, y el nivel de fondo de cimentación, menos 1,80, también para todo el predio. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, ¿ya? Punto número 1. Si este es el nivel de terreno natural, ¿ok? Ese nivel es el nivel terreno natural, que para efectos de este ejercicio es más o menos 0.00. Luego, me dice que el nivel de piso terminado está en menos 0.30, es decir, el nivel de piso terminado de este predio está por debajo.
Digamos que el menos 0,30 ¿ok? Digamos que el menos 0,30 por obvias razones va a estar por debajo. Digamos por acá. ¿Ok? Este de acá es el nivel de piso terminado, que es el menos 0,30. ¿Ok? La pregunta es, ¿el procedimiento de corte que yo tengo que hacer es bajar el terreno desde el 0,0 hasta el menos 0,30? No, porque el menos 0,30 es el nivel de piso terminado y el piso o la terminación de piso propiamente para este predio nos indica que es una losa de concreto armado de 15 centímetros. Es decir, que acá aparece una losa de 15 centímetros por debajo. Esta losa tiene un espesor de 0,15. ¿Ok? Entonces, este nivel al que podríamos llamar nivel de corte, ¿qué nivel será? Menos 0,45. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora sí ya sé que de dónde a dónde tengo que cortar. Tengo que cortar todo esto. ¿Ok? Bien. Entonces, esta altura, a la que podemos llamar H de corte, son 45 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la planilla. Estamos en cortes y ponemos acá 3.1. Podemos poner corte para pavimento, ¿no? Corte para pavimento. Unidad de medida, metro cúbico. Una vez. La longitud que es 30, la altura que es, el ancho que es 20 y la altura que es 0.45. ¿De acuerdo? Miren, tenemos un volumen importante de corte, ¿no? 270 metros cúbicos. 270 metros cúbicos. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ya tenemos todo el terreno, lo tenemos en menos 0,45. Ya hemos hecho todo el procedimiento de corte y ya lo tenemos en menos 0,45. ¿De acuerdo? ¿Basta con eso? No, pues tenemos que implantar las zapatas. Ahora hay que analizar la excavación, porque eso sí ya corresponde a partidas de excavación, para implantar nuestras zapatas. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden, ya estamos en el nivel de corte, que es el menos 0.45. Volvemos acá y analizamos cualquier zapata, ¿no? Analizamos cualquiera de las zapatas, ¿no? ¿Por qué digo cualquiera? Porque tienen el mismo nivel de fondo y cimentación y todas han partido del nivel de terreno natural, aunque ahora vamos a partir para la excavación del nivel de corte, ¿de acuerdo? Ok, entonces analicemos una, por ejemplo, no sé, una zapata Z1, ¿no? Estas son las zapatas Z1, analicemos una de las zapatas Z1. Si analizamos esa zapata Z1 que está en esquina, si analizamos esa zapata Z1 que está en esquina, si analizamos la zapata Z1, nos dice que en planta mide 1,80 por 1,80. Más o menos su geometría en planta va a ser, digamos así, ¿no? 1,80 por 1,80. Es una zapata excéntrica
quiere decir que la columna de 50 por 50 va a estar por acá, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, dimensiones, 1,80 por acá, 1,80 por acá, y la columna 50 por 50. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Basta con eso? No, porque necesitamos también el corte, ¿no? Necesitamos una vista en corte, una vista en elevación para chequear los niveles. Si hacemos ese pequeño dibujo, más o menos será algo como esto, ¿no? Tengo la columna por acá. Y tenemos la zapata por acá, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Algunas cosas importantes, ¿no? En principio, de arranque. Información relevante. ¿Qué información relevante tenemos? Si no me equivoco, tenemos la información de este nivel. ¿Qué nivel es este? Este es el nivel de fondo de cimentación o el nivel de fondo de la zapata, que para efectos del ejercicio es menos 1,80. ¿De acuerdo? Este es dato. Menos 1,80. ¿Ok? ¿Qué dato relevante tenemos? Otro dato relevante. Tenemos la altura de la zapata. Esta altura de la zapata o peralte de la zapata es 1 metro. ¿Eh? ¿Qué es relevante también para calcular la excavación? Esta es una cimentación, una zapata de concreto armado. Normalmente debajo de las zapatas de concreto armado tiene que aparecer un solado. No se nos indica en el ejercicio, en algún ejercicio posterior, particularmente para el examen, se les tiene que especificar que va un solado y cuál es su espesor. Pero podemos asumir, repito, que un solado convencional es un elemento auxiliar de concreto ciclopio que va en la cara inferior de la zapata, al que le podemos adjudicar un espesor también promedio de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Este espesor del solado, 10 centímetros perfectamente razonable. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que excavar finalmente hasta este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular la altura de excavación, porque las dimensiones en planta ya las tengo, ¿no? 1,80 por 1,80. Y lo que tengo que hacer es excavar. ¿A dónde tengo que excavar? Analicemos. Analicemos. Recuerden que ya nosotros hemos hecho un procedimiento de corte, es decir, el terreno en este momento ya se encuentra a nivel de corte. ¿Y cuál era el nivel de corte? El nivel de corte era menos 0,45. ¿De acuerdo? El nivel de corte es menos 0,45. ¿Ok? Si es menos 0,45, acá en la cara superior de la zapata estoy en 1 metro más o menos. Ese nivel de corte va a estar más o menos por acá, ¿no? Más o menos por acá. O sea, acá estoy en 0,80, más o menos por acá está. Más o menos por acá. ¿Ok? Más o menos por acá. Este es el nivel de corte. Ya el terreno está en este nivel, que es el menos 0,45. ¿De acuerdo? Ahora sí creo podemos calcular la altura de excavación. Esta H de excavación. ¿A qué será igual? Será igual a, recuerden, menos 0,45 menos 1,90. ¿Qué altura me da eso? 1,45, profesor. 1,45, correcto. 1,45 metros. Y ya tengo la altura y la excavación. ¿Ok? Ahora sí, vamos a medir. Vamos a medir. ¿De acuerdo?
Eh, vamos a medir. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente acá a nuestra planilla. Buscamos las partidas de excavaciones, ¿no? La partida de excavaciones. Procuramos ponerlas completitas, ¿no? Excavaciones. Dentro de las partidas de excavaciones, como bien podemos leer en la norma, particularmente para las edificaciones, se habla de excavación masiva y se habla de excavación simple. ¿Cuál es la que corresponde al tipo de excavación para zapatas? Excavación simple, pues, ¿no? Ponemos su código por acá. Es excavación simple o excavaciones simples. ¿Sí? Y acá sí ya le damos un poco más de amplitud a la descripción de la partida. Podemos poner excavación para zapatas, la altura de excavación igual 1.45 metros, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante colocar la altura de excavación? Por algo que habíamos comentado, creo que la clase anterior que hablamos de excavaciones, esta suerte de 1,50 m, salvo que el PR, el profesional responsable en el estudio, en el EMS, el estudio de mecánica de suelos, diga lo contrario, cuando las profundidades son mayores a 1,50 m, tenemos que pensar en principio, si no se nos dice lo contrario, en un sistema de sostenimiento. Si no está especificado en los planos o en la documentación de nuestro proyecto, hay que hacer siempre esta acotación porque finalmente el analista de costos de repente va a tener que tomar algún recaudo o algún reparo desde el costo para la ejecución de esta partida. Entonces, hay que darle pistas serias y certeras a los analistas de costos, que muchas veces somos nosotros mismos, para considerar que cuando se hable de excavaciones, cuál es la profundidad que estamos manejando para la excavación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo excavar a 1 metro, a 1,50 m, a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros, a 10 metros. Tiene connotaciones directas en temas de seguridad y por ende en temas de precio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, empecemos ahora sí. Metros cúbicos. Vamos a empezar con la zapata Z1. ¿Cuántas zapatas Z1 son? 1, 2, 3, 4. 4 zapatas Z1. Dimensiones en planta, 1,80 por 1,80. 1,80 y 1,80. Altura, me olvidé, ¿cuánto era? 1.45. Uh-huh. 1.45. ¿Ok? Ya tenemos 18.79 metros cúbicos. ¿Ok? Seguimos con la Z2. Vamos a copiar esto. La Z2. ¿Cuántas Z2 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. No, las Z2 son las intermedias, ¿no? Sí, las Z2 son las intermedias. Tenemos 1, 2, 3, 4 por 3. 1, 2, 3, 4 por 3, 12. Y las dimensiones en planta, si no me equivoco, 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20. ¿Ok? Muy bien. Y la Z3, a la que hemos nosotros llamado Z3, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14, ¿no? 14, y estas miden 1,50 por 1,50. 1,50 por 1,50. ¿Ok? ¿Estamos?
Totalizamos entonces. Y tenemos excavación para zapatas, 89.52 metros cúbicos, ¿no? 89.52 metros cúbicos. Hasta ahí, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Todo claro, profesor. Ok. Entonces, ya hemos cortado el terreno, hemos llegado hasta el menos 45. Ya con el terreno a 45 hemos hecho la excavación para las zapatas. Desde el movimiento de tierras, ¿qué partida nos está faltando? Si miramos nuevamente acá la planilla, rellenos, ¿no? Vamos a tener que rellenar. ¿Vamos a tener que rellenar o no vamos a tener que rellenar? A ver, analicemos. Analicemos, ¿ya? Analicemos. Analicemos. ¿Ok? Muy bien. Para implantar la zapata, hemos tenido que excavar todo esto, ¿no? Que estoy resaltando en verde. ¿De acuerdo? Todo eso que estoy resaltando en verde. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, si hemos quitado toda esta porción de terreno, hemos hecho el solado, hemos hecho la zapata y hemos plantado la columna, finalmente, esta zona o este volumen tenemos que rellenar. No nos está dando una indicación en particular si es relleno con material propio, si es relleno con material de préstamo, pero normalmente este tipo de relleno, repito, para devolver el terreno previamente extraído, se entiende con relleno con material propio, ¿no? Salvo que se nos diga estrictamente lo contrario. Esto califica como un relleno como material propio de todas maneras, ¿no? Entonces coloquemos esa partida, ¿ok? Entonces, ¿vamos a tener que hacer procedimiento de relleno? Sí, vamos a tener que hacer procedimiento de relleno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. ¿Eh? Excavación, cortes, vamos a rellenos. Rellenos. Acá. Relleno. Relleno con material propio es lo que corresponde. Relleno con material propio. ¿Okay? Y ahí corresponde la cuantificación. Ponemos acá entonces, se me ocurre, relleno compactado con material propio. ¿Okay? Unidad de medida, el metro cúbico. ¿Okay? Empecemos entonces el relleno. Vamos a empezar en las zapatas Z1. ¿Okay? Vamos a empezar en las zapatas Z1. Vamos a empezar en las zapatas Z1. En la zapata Z1, que es esta de acá, ¿cuál es la zona a rellenar? Esos 45 centímetros. Tengo que rellenar. Perdón,
necesito esta altura, ¿no? Llamemos H de relleno. ¿Ok? ¿Esa altura de relleno cuánto es? Sería igual a menos 0.45 menos 1,80 más 1, ¿no? ¿Cuánto sería eso? ¿Me ayudan? Acá estoy en 0.80, 0.35, ¿puede ser? Menos 80. 35 centímetros, ¿no? Pues si me ayudan sería genial, ¿eh? No saben cuánto les agradecería que me ayuden, de verdad. Pero bueno. Ok. Sí, 0.35. ¿Sí? Y en planta, ¿cuál es toda la zona a rellenar? Todo esto, ¿no? ¿Cómo calculamos esos volúmenes? Yo creo que lo más fácil es hacerlo por diferencia de áreas, ¿no? Calculamos la diferencia de áreas y le aplicamos la altura de relleno y estamos calculando volúmenes. Ok. Z1. ¿Cuántas Z1 son? Son 4 Z1. Podemos poner acá área zapata, podemos poner acá área columna, ¿no? El área de la zapata en este caso es 1.80 por 1.8 y el área de la columna 0.5 por 0.5 para todas las columnas. La altura 0.35. ¿Okay? ¿Cómo calculamos acá el área? Será el número de veces multiplicado por la diferencia de áreas, es decir, el área de la zapata menos el área de la columna, y todo eso multiplicado por la altura, ¿no? 4.19 metros cúbicos, no es mucho sinceramente, pero vamos, igual hay que cuantificarlo. Hacemos lo mismo para la zapata Z2 y para la zapata Z3. La zapata Z2 son 12. No sé por qué puse 1.20 acá. Es 2 metros, ¿eh? ¿No? Las zapatas Z2 son 2 metros por 2 metros. Estaba equivocando. 2 metros por 2 metros. ¿Okay? Entonces, por 2, el área y las columnas no va a cambiar. La altura tampoco. La Z3 son 14 zapatas. Las secciones de 1.50 por 1.50. ¿De acuerdo? Ahí sí ya estamos, creo. ¿Hay algo más que rellenar? No hay nada más que rellenar, ¿no? ¿Okay? Entonces, tenemos nivelación del terreno, 600 metros cuadrados, excavaciones simples, excavación para zapatas con altura de 1.45, 134 metros cúbicos. Cortes, tengo 270 metros cúbicos. Relleno con material propio, tengo 29.74. ¿De acuerdo? Ok. Y para terminar hay que evaluar la eliminación de material excedente. Eliminación de material excedente. Ya estamos pensando pues que va a haber un montón de material que tenemos que botar de la obra, ¿no? Eliminación de material excedente. Ahí estamos. ¿Sí? Listo. Pongamos la partida propiamente. Vamos entonces
eliminación, ¿no? Eliminación de material excedente. Pueden ponerle volquete, 10 metros cúbicos y 18 toneladas, por poner simplemente un dato, ¿no? Esa información seguramente debe formar parte de las especificaciones técnicas, simplemente lo estoy haciendo de manera referencial. Lo que nos importa básicamente son el cálculo de los volúmenes, los números propiamente. ¿Cómo se mide esto en metros cúbicos? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se atacan la eliminación de material excedente? Hay que traer información, porque ¿qué cosa vamos a chequear o qué cosa vamos a balancear lo que hemos excavado respecto de lo que vamos a utilizar para rellenar? Repito, lo que hemos excavado respecto a lo que vamos a utilizar para rellenar. ¿Okay? Entonces, ponemos acá volumen excavado. ¿Cuál es el volumen excavado? ¿No? ¿Cuál es el volumen excavado? ¿Eh? ¿Cuál es el volumen excavado? ¿Cuál es el volumen excavado? Puedo poner volumen. Acá puedo poner porcentaje de esponjamiento y acá puedo poner el factor de reducción. ¿No? El volumen excavado. ¿Cuál es el volumen excavado? Ya hemos hecho la chamba, pues, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos excavando? Las excavaciones propiamente, que son las excavaciones para zapatas, pero también lo que hemos excavado es el corte, ¿no? Todo ese material de corte para llegar al menos 0,45 lo hemos tenido que remover. Entonces, tanto las excavaciones puntuales como todo ese material de corte es un material que lo hemos movido, lo hemos sacado del estado de banco del terreno, y esos son 404.7 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y el volumen de relleno son, acá solamente 29.74 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Tanto el volumen de excavación como el volumen de relleno los hemos calculado geométricamente, son volúmenes geométricos, no se olviden. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué nos dice acá? Que se trata de un suelo de tierra común, ¿no? Un suelo de tierra común, 25 y 80, 25,080. ¿Okay? Muy bien. Ponemos acá 25% y acá pongo 0.8. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de eliminación? ¿Ok? ¿Cómo calculamos el volumen de eliminación? En principio, si yo no tuviese nada que rellenar, ¿qué es lo que tendría que eliminar? El volumen que hemos excavado geométricamente esponjado. Es decir, 1 más el porcentaje de esponjamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no tuviese nada que utilizar de ese material para procedimientos de relleno, yo tendría que botar 505. No 404.07, ¿eh? Tendría que botar o eliminar 505.08. Pero parte de este material lo voy a utilizar como material de relleno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa tengo que restarle? Tenemos que restarle lo siguiente. El material que vamos a utilizar para completar volumétricamente esa cavidad geométrica que nosotros hemos considerado como relleno, que no es otra cosa que el volumen geométrico, pero que para completar ese volumen geométrico, el material que vamos a utilizar es un material esponjado. Es decir, aplicándole el factor de esponjamiento. Pero, para el caso puntual de relleno, se le va a hacer un procedimiento de apisonado propio del propio movimiento de ejecución. Hay que dividirlo entre el factor de reducción. Entonces, efectivamente, para este proyecto lo que debemos eliminar son 458.66 metros cúbicos.
¿Ok? Ahora, según la norma de metrados, el cálculo es un poquito más conservador. ¿Qué nos dice la norma? Joven, usted ya calculó el volumen geométrico de excavación, ya calculó el volumen geométrico de relleno, sí. Réstelos, nos dice. Y a esa diferencia, aplíquele el factor de esponjamiento. ¿Okay? Y nos sale un poquito más. Siempre ese tipo de cálculo sale un poquito más. Pero está dentro de los límites tolerables de discusión. Está dentro de los límites tolerables de discusión. ¿De acuerdo? Ok, les pido por favor que completen los otros ejercicios. Seguramente alguno de estos o similares tomaremos en la PC1 de la próxima semana. ¿De acuerdo? Consultas. ¿Desean que les pase estos documentos? No sé. Sí, profesor, porfa. Ok, me manda por favor un mensaje el delegado para enviárselo. Bien, solo comentarles, me dice el profesor, la PC1 va a ser eso está claro desde siempre, Franklin. Les pido que lean la información que tenemos en el aula virtual, ¿no? En la semana 5, la primera sesión está dedicada a la retroalimentación de la entrega que ustedes van a hacer el trabajo final. Nos reuniremos con cada grupo y chequearemos la información que han subido. Si han subido más de un expediente, evaluaremos cuál es el más pertinente para su trabajo. Y en la sesión 2 de la semana 5 es la PC2. ¿Cuánto dura? Lo que dura las 2 horas de clase. ¿De acuerdo? A ver, yo normalmente siempre previo a una evaluación, en este caso la PC1, suelo hacer una sesión adicional. Esa sesión adicional generalmente es el domingo previo, es decir, seguramente va a ser este domingo. Absolutamente para todas las secciones del curso, les va a llegar seguramente una invitación por correo, voy a ver un poco mis horarios. Lo más probable es que sea el domingo bien temprano, es decir, empezar a las 7 de la mañana o empezar a 8 de la mañana, máximo 2 horas. Pero lo que yo busco de esa clase es simplemente responder preguntas, ¿no? Yo no voy a preparar un ejercicio, responder preguntas puntuales de algún tema en particular que quieran manejar o resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, los invitaré, ¿no? Y los que estar, bienvenidos sean. Ok, nada, terminamos ahí. Un placer como siempre, que estén muy bien. Nos encontramos con ustedes. No olviden, por favor, la próxima subir sus expedientes técnicos, por favor, para no tener problemas en su calificación. Si van a subir un link, por favor, con un drive, cerciórense que pueda abrir el drive, por favor, porque a veces me mandan un link que nunca se puede abrir, es como si no lo hubiesen entregado, por favor, ¿ya? Ok. Bien, un placer como siempre, María, José, Eric, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.